El tema de hoy es un tema que es bastante de actualidad. Estamos volviendo mucho a consumir alimentos fermentados por los diferentes beneficios que tiene el consumirlos. ¿Se acuerdan que estábamos en el tema de alimentos funcionales, verdad? Entonces es importante em, analizar esta gama de alimentos que, como les digo, está teniendo un retorno en los consumidores. Se están interesando cada vez más por conocer los diferentes beneficios que tienen estos alimentos. Entonces vamos a empezar con una pequeña definición, que es una definición que nos da Campbell Platt. Eh, es la definición tal vez que vamos a utilizar nosotros específicamente para el curso. Y él define, o ellos, mejor dicho, que son dos científicos, definen alimento fermentado como aquel que ha sido sujeto a una acción de microorganismos o bien una acción enzimática. Esas acciones obviamente van a causar una modificación, pero en este caso deseable en el alimento. Por ejemplo, si yo dejo algún tomate fermentarse al ambiente, ¿verdad? Eso no va a ser una modificación deseable, sino que ahí va a haber una fermentación para descomposición del alimento. Yo ya no voy a poder con inocuidad, con seguridad, consumir ese tomate. Sin embargo, en este caso la definición es muy específica a que las modificaciones van a ser beneficiosas, van a ser deseables, ¿verdad? Entonces, requisito número uno, que haya una acción de un microorganismo o bien una conversión enzimática en mi sustrato alimenticio que sea beneficiosa para mí como consumidor. Y luego tenemos la definición más rigurosa, que sería la que un microbiólogo les daría a ustedes. No es la que vamos a usar para nuestro curso, porque a nosotros nos interesan los alimentos, pero es una definición importante tenerla en mente también, ¿verdad? Para un microbiólogo, una fermentación, ¿qué es? Una forma de obtención de energía por un microorganismo. ¿Qué es lo que va a hacer este microorganismo? Pues oxidar parcialmente un carbohidrato generalmente, ¿verdad? Y algún otro carbohidrato va a actuar como el aceptor de esos electrones resultado de la oxidación. En el caso importante de alimentos fermentados, tenemos generalmente dos grandes categorías también. Tenemos, por ejemplo, los que llegan a producir alcohol, que es por la acción de levaduras. Ahí entran todas las bebidas alcohólicas como el vodka, el whisky, el ron, ¿verdad? Y muchos otros que son básicamente bebidas alcohólicas, la cerveza, el vino, ¿verdad? Y tenemos también la de ácidos, producción de ácido láctico, que sería por bacterias acidolácticas, como sería en este caso el yogurt, el sauerkraut, ¿verdad? Y otros productos alimenticios que son eh, beneficiosos para la salud. Tenemos que tener bien claro una clasificación, ¿verdad?, de alimentos fermentados. Esto nos va a ayudar a poder situar los diferentes alimentos que conocemos dentro de una categoría. Esta, a pesar de que es una clasificación bastante vieja, podríamos decir desde el 82, de Yokosuka, es una que todavía en la actualidad se utiliza mucho. Si se dan cuenta, lo que él trata de hacer es crear ciertos rubros de alimentos que son los más comúnmente encontrados dentro de los alimentos fermentados. Como él, su base es en Japón, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí que tiene una categoría que tal vez es la más difícil de ejemplificar para nosotros, que es cuando ellos fermentan proteína vegetal, específicamente en Japón se fermenta mucho la soya. Y la soya logra una variedad de productos como el miso, como el tempe, como la salsa de soya, que se comen mucho en estas regiones asiáticas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, las categorías de él son bebidas a través de levaduras, ¿verdad? Que me va a producir alcohol. Tenemos los vinagres con las bacterias tipo acetobacter. Tenemos todos los productos lácteos, que ahí entraría kéfir, entraría yogurt, entraría los leches acidófilas, ¿verdad? Que son con lactobacilos. Tenemos fermentación de vegetales, que él lo pone como encurtidos, donde entraría el repollo fermentado, que se conoce como sauerkraut. Tenemos también la fermentación de pescado y carnes, que sería a través de una acción en común con lactobacillus y una acción enzimática. Por ejemplo, tenemos acá en Guatemala algunos tipos de
de salchichones fermentados, ¿verdad? Casi no se mira mucho producto cárnico fermentado aquí en Guatemala. También Campbell Platt hace su propia clasificación de alimentos fermentados. Si se dan cuenta, esta también es bastante interesante porque me da más categorías diferentes. Entonces, yo puedo tener acá, por ejemplo, productos a partir de almidón, como serían los diferentes jarabes de almidón de maíz. Podría tener también productos misceláneos que podrían ser como materias primas para alimentos, ¿verdad? Además de las categorías que ya vimos con anterioridad. Hay algunas otras clasificaciones que también me parecen bastante interesantes y una sería de qué forma voy a usar yo el alimento fermentado. Lo voy a usar listo para consumir, como el caso de un yogur, ¿verdad? Que yo fermento y ese producto alimenticio está inmediatamente listo para su consumo y se consume como parte de la dieta, ¿verdad? O bien es un alimento como la salsa de soya, que yo no me voy a tomar la botella de salsa de soya, sino que la voy a usar como materia prima o como ingrediente de otra preparación culinaria. En este caso, muchas de estas salsas fermentadas son potenciadores de sabor. No sé si alguno de ustedes conoce o ha probado la salsa de pescado, que es muy común en la cocina tailandesa. No sé si alguien puede comentar, tomar el micrófono y comentar. O si no, en el chat. Muy bien, dicen que no. Nadie ha probado esto, o sea, nadie ha consumido productos tailandeses. Porque muchas veces, por ejemplo, ellos lo que hacen es que las sopas y todo le echan un poco de salsa de pescado. Sería interesante que cuando volvamos a la normalidad, a ustedes en alguno de estos eh, supermercados coreanos sobre todo, ustedes logran conseguir esta salsa. Ajá, huele muy fuerte, muy bien, por ahí está poniendo alguien ahí que sí la ha probado. Pues es un olor realmente fuertísimo. Imagínense fermentar pescado, ya de por sí el pescado tiene un mal olor y fermentarlo es un olor fuertísimo, pero cuando ustedes ya lo usan en una preparación, tiene esa característica que potencializa los otros sabores. Entonces realmente se vuelve muy delicioso, incluso un sabor dulzón dentro de los otros ingredientes de un alimento, de una preparación. Entonces los chefs les gusta mucho utilizarlo, pero es solo como un ingrediente usado en cantidades mínimas para potenciar el sabor de las otras cosas, sobre todo las proteínas. También otra clasificación muy importante, y esta se da muchas veces como aspecto regulatorio en países como Estados Unidos, es la de que si el alimento contiene al final microorganismos viables. ¿Qué voy a entender yo por microorganismo viable? Va a ser que el microorganismo sigue vivo y activo dentro de mi alimento. En el caso de un yogur, que yo termino mi fermentación, lo meto a la refrigeradora, ¿qué observan ustedes después de 18 días que ese yogur ha estado en la refrigeradora? Alguien que me pueda decir si lo ha tenido la experiencia de consumir un yogur que ya tiene varios días de estar en refrigeración. Qué tímidas están hoy ustedes. Me siento muy sola aquí. Vamos a ver qué dice. Ah, ok. Alguien está preguntando que se pudre. Se separa líquido, se pone como amarillo si es natural. Bueno, realmente lo que sucede es que se pone mucho más ácido. Sí es posible que se forme un líquido sobrenadante que es el suero, ¿verdad? Que ha estado ahí mezclado a través del batido que se le hace en el proceso. Es normal esa separación, no significa nada malo. Sin embargo, ajá, lo que sucede es que se pone muy ácido porque las bacterias siguen activas, siguen vivas dentro del producto y eso es lo que hace que sea beneficioso. Entonces yo les decía que esto en aspectos regulatorios en países desarrollados como Estados Unidos tienen que etiquetarlo ustedes y poner live and active cultures. Eso significa cultivos vivos y activos. Entonces uno de consumidor sabe que al consumir ese yogur uno está teniendo el aporte de estas bacterias probióticas. Otro podría ser un queso, ¿verdad? Que tuviera una fermentación.
Este queso, si yo no le hago un tratamiento térmico al final, eh, yo voy a tener estos microorganismos beneficiosos. Alguien me pregunta aquí si se puede comer el yogur aunque ya esté separado el líquido. Realmente sí, porque es suero normal que se puede separar. Es como un queso crema que usted lo deja un ratito fuera de la refri y empieza a separar suero, ¿verdad? Un queso fresco. Es lo mismo lo que sucede en yogur y en ningún momento es razón por la cual ya no sirva. Obviamente, si ustedes miran un crecimiento de otro color en su yogur, ahí sí ya no se lo vayan a comer, ¿verdad? Si miran colonias rosaditas creciendo o negras, eso sí ya son mohos y levaduras que podrían ser dañinos, ¿verdad? Pero si el yogur está solo más ácido, eso incluso están comiendo más bacterias probióticas, ¿verdad? Ahora, hay productos que sufren fermentación, pero después de la fermentación se hacen procesos térmicos. Por ejemplo, en el pan. ¿Hasta qué punto creen ustedes que están vivas las levaduras que yo uso para fermentar pan? Recuérdense que el pan puede ser fermentado por levadura, como el caso de un pan tipo baguette, o podría ser un pan tipo magdalena, que no es por levadura, sino que es por polvo de hornear. Hasta que se mete al horno, me contestan aquí. Sí, bastante bien la respuesta. Sin embargo, le voy a contar algo. Cuando yo recién lo meto al horno, todavía la levadura está viva, porque acuérdese que el pan está a temperatura ambiente. Cuando ya la mezcla de pan excede los 50 grados Celsius dentro del horno, ahí sí ya se mueren las levaduras. Entonces, todavía dentro del horno tengo lo que se llama el sprint final del pan, donde el pan todavía sube un poco porque la acción de la levadura todavía se está dando. Y eso lo aprovecha el panadero para tener mayor volumen de pan. También tenemos microorganismos o fermentaciones que se utilizan en etapas tempranas de procesos. Por ejemplo, aquí les pongo dos procesos donde la fermentación es al inicio. Por eso muchas veces no relacionamos que estos productos sean fermentados. Por ejemplo, el café y el chocolate, el cacao. Ustedes han visto las semillas del café, ¿verdad? Estas al principio traen una especie de mucílago, una cubierta como decirles moco, ¿verdad? Y esto se tiene que fermentar y se tiene que separar del grano a través de una fermentación. Cuando yo logro esto y lo hago de buena manera, mi café va a tener una mejor calidad. Igual para el cacao. Trae una especie de mucílago, cobertura, las semillas de cacao, que yo tengo que hacer un proceso inicial de fermentación para quitar esta cobertura, y la dependencia de la calidad de mi chocolate va a depender desde esta etapa temprana de cómo realicé yo dicha fermentación. Entonces, aunque no relacionemos el café y el chocolate con productos fermentados, tenemos que saber que etapas tempranas del procesamiento involucran fermentación. ¿Cuáles son los beneficios de consumir alimentos fermentados? Porque esto es a la larga lo que queremos tratar estos días, ¿verdad? Que son alimentos funcionales que nos dan beneficios. Pues, en primer lugar, estabilidad en cuanto a vida en aquel. Imagínense ustedes una leche fresca, ¿cuántos días más o menos dura una leche pasteurizada? Dura alrededor de unos 8 días. Sin embargo, si yo esta leche la convierto en yogur, pues ya estábamos hablando de una vida en aquel de 18 a 21 días. Entonces, imagínense lo que gana una persona, que un comerciante, ¿verdad? Que en lugar de vender la leche vende yogur, obviamente tiene mayor oportunidad de vender sus productos sin que estos se pierdan. Número 2, la inocuidad. Aquí quiero preguntarles que alguien tome el micrófono y me diga por qué fermentar un alimento mejora la inocuidad. Porque como pone un ambiente ácido, como que no permite que crezcan otras cosas, no sé, es lo que... No sé. Excelente, sí. Esa es parte de, ¿verdad? El ambiente ácido generado por la acción microbiana es parte de. Y la otra parte es como, imagínense, una casa. Si yo ya vivo en la casa, soy una bacteria beneficiosa, no permito que otras estén usando los recursos de mi casa. O sea, no permito que otro tipo de cepa venga a vivir a este alimento, porque yo ya lo tengo tomado, en otras palabras, ¿verdad? Entonces es un efecto protector contra que otros microorganismos no pueden venir
y empezar a usar los recursos de este alimento. Y evidentemente lo del pH, ¿verdad? La acidez que se genera también va a impedir que las bacterias patógenas pues se sientan atraídas hacia este alimento. Otra situación que vamos a tomar un poquito más adelante, más profundamente, es el beneficio hacia el valor nutritivo de los alimentos fermentados. Y por último, el cambio de características organolépticas a características que son agradables para el consumidor, ¿verdad? Muchas veces hay personas que sí, de plano no les gusta nada fermentado, porque tal vez no fueron expuestos a este tipo de productos desde pequeños, pero si ponemos a pensar en todas las culturas del mundo, hay productos fermentados específicos en cada país y cada región. Hablando un poquito de algunos beneficios, ¿verdad? Ustedes, ¿qué sucede con muchos procesos de fermentación? Se da lo que se llama fermentación espontánea. Esto quiere decir que yo, en lugar de inocular con alguna cepa que yo ya tengo establecida, que es una cepa que me va a crear el cambio que yo quiero, yo puedo utilizar lo que se llama bacterias del medio ambiente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que hoy en día dice que con la cuarentena se está incrementando mucho, que las personas están haciendo su propio pan. En España, por ejemplo, salió un artículo hace un par de días que están volviendo mucho a lo que se llama la masa madre. ¿Qué es la masa madre? Y ustedes lo pueden hacer el experimento ya que están un poquito aburridos ahí. Cogen una cantidad igual de harina y agua y lo revuelven y lo dejan al ambiente. Y cada 24 horas lo vuelven a alimentar con otro poco de harina y otro poco de agua. En términos de 10 días, ustedes van a observar cómo eso empieza a burbujear. ¿Y qué es esto? Alguien me está preguntando repetir desde el principio, desde la primera diapositiva, ya no nos va a dar tiempo. ¿O desde dónde? Perdón, me perdí la pregunta. Dice, ¿puede repetir desde el principio lo de la masa madre? Ok, esta diapositiva. Ah, muy bien. Voy a regresar entonces. La diapositiva esta parece que no la están entendiendo. Lo que quiero decir acá es que yo no necesito, por ejemplo, para el yogurt, ahí sí, yo necesito comprar un cultivo que me vende una entidad que se dedica a hacer cultivos lácteos, donde voy a tener específicamente bacterias de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y con eso hago mi yogur. Pero también puedo tener lo que se llama un proceso de fermentación espontánea, donde las bacterias que residen en el medio ambiente y que están en las mismas materias primas van a hacer la fermentación. Obviamente es una fermentación menos controlada. El producto final que voy a obtener puede tener características que van variando según los microorganismos y la cantidad que hay en ellos. Por ejemplo, yo puedo hacer vino utilizando duraznos con la cáscara, y en la cáscara están habitando las levaduras que van a producir el vino. No tengo yo ni siquiera que echar una levadura extra. ¿Me explico ahora? ¿Verdad? Lo que les decía, la masa madre, o sea, yo no tengo que usar levadura Fleischmann o levadura Fermipan para hacer mi pan. Yo puedo captar los microorganismos que están alrededor, en el aire, en las superficies, etcétera, en la misma harina, en la misma agua que estoy usando, y esas van a crear este prefermento que me va a hacer un tipo de pan más artesanal con más perfil de sabor. Eso es a lo que se refiere este primer párrafo. Aparte, obviamente, hay procesos estandarizados industriales, ¿verdad? Si yo ya voy a hacer un producto donde yo necesito, qué sé yo, que toda la vida mi producto sea igual, ¿verdad? Voy a utilizar cultivos estandarizados, que hayan sido aislados, que hayan sido purificados para tener solo los microorganismos que me van a crear a mí el producto con una calidad consistente. O sea, la diferencia entre el primer párrafo y el segundo, ¿cuál es? Que el primero son procesos artesanales. Voy a tener diferencias en mi producto final porque estoy utilizando los microorganismos que están en el medio ambiente para hacer mi fermentación. De hecho,
por ejemplo, muchos de los procesos de países, por ejemplo, asiáticos, fueron así. O sea, ellos empezaron a fermentar el repollo con las bacterias propias que estaban en las hojas de repollo. No fue como que ya empezaron a hacer cultivos desde el inicio. Primero fue espontáneo y después la gente ya lo fue estandarizando para que fueran procesos industriales más consistentes en la calidad del producto final. Y también puedo tener hoy en día todavía la diferencia de tener cultivos mejorados. Por ejemplo, levaduras que más rápido levantan el pan o cultivos lácteos de yogur que en 4 horas el yogur ya está listo, ¿verdad? Entonces, todo eso sería lo del párrafo 3, cultivos modernos diseñados por el hombre que tengan características fermentativas especiales. Ahora, hablando del valor nutritivo, que es algo que a ustedes les interesa bastante, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo que tenemos básicamente es un mejor aprovechamiento de las proteínas, el cual se ve reflejado por el índice de eficiencia proteica, donde tenemos incluso una mayor biodisponibilidad de la lisina, que como ustedes saben es un aminoácido esencial, entonces se ha visto que es mucho mejor para la absorción y la biodisponibilidad de proteínas cuando el alimento está fermentado. La otra cosa que se ha visto incremento es en el contenido de vitaminas del complejo B, porque los mismos microorganismos los producen. Y la tercera situación es que estos microorganismos presentes en los alimentos disminuyen factores tóxicos o factores antinutricionales del alimento. Eso inmediatamente crea una mejor absorción del alimento. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de fermentar beneficia esa disponibilidad de los nutrientes y beneficia el contenido vitamínico de estos alimentos. Otros serían los efectos de la salud. Por ejemplo, acá hay todavía un poquito de estudio que se tiene que hacer en cuanto a la dosis diaria necesaria para ver el efecto de salud. Obviamente, si yo en mi dieta consumo un pequeño yogur durante una vez a la semana y toda mi dieta está basada en cosas chatarra, yo no voy a ver el efecto de salud. Pero si yo voy incrementando mi consumo diario de alimentos fermentados, sí se ha logrado ver un beneficio en el sistema inmune, se ha logrado ver un beneficio en el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Porque recuérdense que esto va a nivel intestino. Entonces, en el intestino es muy importante esta proporción de bacterias beneficiosas que yo tenga. Incluso se habla que el intestino es una parte fundamental del sistema inmune. Entonces, si yo tengo bien mi intestino, obviamente mi salud en general va a estar mejor. También dentro de los efectos de salud, ¿verdad? Esto les va a dar mucha risa, pero como mejora la digestión, va a haber una inhibición de la flatulencia, porque los azúcares al llegar al intestino no van a ser fermentados, sino que van a ser aprovechados por estas bacterias probióticas que van a estar ahí. También efectos de disminución de colesterol, efectos, por ejemplo, de vaciado gastrointestinal. No sé si algunos de ustedes al comer yogur, por ejemplo, les da una especie de diarrea porque tal vez son muy regulares, pero gente estreñida les ayuda a mejorar todo el proceso digestivo. Efecto anticancerígeno, hay varios estudios que hablan de una correlación entre menor probabilidad de obtener ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de colon, con el consumo elevado de alimentos fermentados. Y al final, ¿verdad? Lo que les decía, gente, por ejemplo, que tiene lupus o algunas otras enfermedades autoinmunes, también se ven mejorados con el consumo alto de productos fermentados. Los aspectos de inocuidad, pues ya los hablamos, ¿verdad? Van a inhibir el crecimiento de patógenos porque ya están establecidos en el alimento, ya no hay insumos para los malos, y también lo que hablamos del descenso de pH. Muy bien, con esto terminamos la presentación. Ahora dejaría tiempo para preguntas. No sé si tienen dudas de lo del segundo parcial. Ya varios me han escrito para comentarme que ya tienen lista la presentación y agendar una reunión Zoom conmigo para presentarla. Algunos todavía tienen dudas de cómo debe ser esto. Pues es una presentación PowerPoint donde ustedes hablen primero del alimento, de su composición,
de estos ingredientes o componentes beneficiosos que este alimento tiene, y luego que empiecen a buscar por lo menos 5 artículos científicos donde hable del beneficio del consumo de este alimento o donde se haya estudiado el beneficio de consumir este tipo de alimento. A ver, alguien dice, yo tengo una duda, ¿se incluye conclusiones y recomendaciones en esta presentación del examen? Pues podría ser, ¿verdad? Realmente no me había puesto a pensar en eso, pero siempre es bueno tener un análisis de todo lo que uno lee y hacer alguna conclusión y alguna recomendación. Sí, me parece que podría ser una buena adición a la presentación. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. ¿Sí? Yo tengo una duda. Los estudios, ¿cuántos estudios tienen que ser más o menos? Y digamos, los tenemos que ir mencionando a la ocasión y así, o así como en general mencionar lo que dicen los estudios. Como les Uno dije, por sería un mínimo de 5, ¿verdad? Mínimo de 5, pueden ser más. Si yo encuentro que hay 7 estudios que son fundamentales, pues obviamente doy los 7, pero sí sería un mínimo de 5. Sí, obviamente sería tener como que fuera su tesis, ¿verdad? Usted es un antecedente importante y lo que yo logro extraer al leer este artículo es esto, ¿verdad? Entonces yo digo lo que yo logré extraer de todo el artículo que va a aportar a conocer cómo este alimento funcional es beneficioso para la salud. O de repente el estudio me dice, mire, no se logró determinar ningún beneficio en consumir este alimento, ¿verdad? La cosa es como ponernos al día en este tema, ¿verdad? ¿Hasta ok, está bien, cuándo gracias. tenemos para presentarlo? Me están diciendo aquí. Pues yo ya les había dicho que el último día sería el lunes, ¿verdad? El lunes de la otra semana. ¿Hay que entregar trabajo escrito? No, solo es la presentación por Zoom. Mire, o sea que nosotros nos ponemos en contacto con usted y ya agendamos una cita como, digamos, Exacto, yo con mi pareja para exacto. presentárselo a usted. Casi todos me han escrito por correo porque ya tengo espacios tomados ahorita, ¿verdad? De los que me han estado hablando. Muy Puede bien, ser gracias. que usted me hable, ¿verdad? Y tengamos que cambiar la hora que usted me propone porque ya tengo alguna reunión ahí. Por ejemplo, de una vez les voy a decir, martes y jueves de 2:50 a 4:30, yo doy clases en la USAC de la misma forma que les estoy dando a ustedes. Entonces, no podría atenderlos ni martes ni jueves de 2:50 a 4:30. Después de esa hora, sí, con mucho gusto. Viernes también tengo laboratorio en Mariano, lunes y viernes de 2 a 5, entonces tampoco los podría atender a esa hora. Y las otras horas que tengo súper ocupadas son lunes y miércoles con la Andívar, ¿verdad? Que son ustedes, y las de Tecno de Alimentos, que sería básicamente lunes y miércoles toda la mañana estoy con ustedes, ¿verdad? Entonces tampoco podría. Pero de ahí estamos libres, ¿verdad? Sábado, domingo también podríamos agendar. No tiene que ser muy largo, ¿verdad? Ustedes dijimos que lo más 15 minutos. ¿Se puede sábado? Sí, les acabo de decir que sí. Ok. Y la tercera temática, que ya nos quedan pocos minutos para terminar, es lo del tercer parcial. El tercer parcial sí lo vamos a estar haciendo, lo voy a subir como tipo tarea. Van a ver tal vez un par de temarios según su terminación de carnet par o impar. Ustedes van a tener tiempo de 1 hora, o sea, periodo de clase más reducido, ¿verdad? 1 hora para poderlo resolver, subirlo como tarea y ese va a ser su tercer parcial. Entonces, eso lo voy a hacer así porque la mayoría me han dicho que algunos tienen problemas con internet, entonces esa es la forma más segura que tenemos de poder hacer un examen. ¿Alguna otra duda antes de que nos vayamos? Usted nos va a dar los temas de ese examen parcial, ¿verdad? Exacto, sí, básicamente estaríamos hablando Ok. que son los temas que hemos tenido desde que estamos en esta situación a distancia. Pero sí, yo les voy a mandar un listadito para que no me friquen, porque ya sé que eso es un tema muy delicado con ustedes. Sí, mi correo ahorita, ¿para qué Muy me bien, está gracias. preguntando? Perdón, porque fíjese que mi correo está un poco saturado. Yo
para pedirme la cita, sí está bien que me mande ahí algo, pero para mandarme, por ejemplo, la investigación, no sé si les hablé de la investigación de un alimento fermentado, les voy a crear un link en el Moodle para que me lo agreguen. Ahora, si es para agendar citas, sí, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar por mi correo palmagilda1. Ok, no dije nada, dice Jamie aquí. Sí, perdón, solo es de que me investiguen máximo 2 páginas, sería para investigar de un alimento fermentado cualquiera, incluyendo bibliografía. Yo voy a subir ahorita en el Moodle el link para que ustedes lo suban. Van a tener 8 días para hacer esto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Eso sería solo para terminar la clase de hoy, esa pequeña investigación de un alimento fermentado cualquiera. Puede ser de cualquier país. Ok, Orieta, sí, ya vi que me envió el correo, pero ahorita obviamente todavía no se lo puedo contestar, pero sí lo voy a ver. ¿Esto es individual? Sí, lo del alimento fermentado sí es individual. Ok, si ya no hay más preguntas, les agradezco mucho su atención del día de hoy. Igual pendientes, el día lunes otra vez nuestra clase normal de Zoom y cualquier otra duda, pues estamos disponibles para ustedes.